Y a continuación me toca el honor y el orgullo de presentar a la doctora Lisbeth Aurenti. La doctora Lisbeth Aurenti es médico pediatra infectólogo con doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Venezuela. Es gerente de servicios de asistencia de salud egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Es coordinadora, además, de la Comisión de Infecciones del Hospital de Niños JM de los Ríos. Es actualmente la coordinadora docente de los posgrados de la UCB y asistenciales del Hospital de Niños JM de los Ríos, y actualmente, además, es director médico del Centro Médico Íntegra. Gracias, Lisbeth, por estar con nosotros. Lisbeth nos hablará en los próximos 20 minutos de la hora dorada para la atención de niños con neutropenia febril por cáncer, un protocolo que salva vidas. Gracias, Lisbeth, bienvenida. Bueno, gracias María por la invitación a participar en este evento maravilloso, en donde cada uno va a exponer algunas de las líneas de investigación que se desarrollan en nuestro servicio de infectología del Hospital de Niños JM de los Ríos. El proyecto Hora Dorada en neutropenia febril para pacientes pediátricos con cáncer es una respuesta internacional y mundial a una preocupación importante sobre la sobrevida de los pacientes que tienen cáncer, tomando en cuenta que la neutropenia severa ha sido identificada como el factor de riesgo más importante de complicaciones infecciosas en los pacientes con enfermedad neoplásica. El cáncer siempre en este momento y actualmente a nivel mundial sigue siendo una de las primeras causas de muerte, y más del 70% de estas muertes por cáncer suelen ocurrir en países de bajos ingresos o medianos ingresos. Para el año 2018 se diagnosticaron 10.270 nuevos casos de cáncer en niños, desde los recién nacidos hasta los 14 años, y 1.790 murieron por esa enfermedad. Es decir, en 2018 se diagnosticaron esta cantidad importante, y en Venezuela se registraron 51.945 casos de cáncer y 25.674 fallecieron por esta causa. El cáncer entonces se convierte en la segunda causa de muerte a nivel nacional en general, y para la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, para el año 2016, más de 1.100 niños se atendieron. Esto es importante porque aunque los índices de mortalidad por cáncer infantil han bajado casi 70% en las 4 décadas, sigue siendo, son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas, y de los cuales la mitad de ellos son los rhabdomiosarcomas, los neuroblastomas y los tumores de riñón. Entre los adolescentes de 15 a 19 años, los tipos más comunes de cáncer son los tumores del cerebro, otros tumores del sistema nervioso central y linfomas, leucemias y las leucemias y los cánceres genitales. Este proyecto de Hora Dorada tomó en cuenta la fiebre como registro único de temperatura en los pacientes de forma axilar, que es la recomendada, y en 2 mediciones importantes para predecir que verdaderamente el paciente tuviera fiebre, ¿no? Con una separación, por supuesto, entre ambas de al menos 1 hora durante el periodo de 12 horas. La neutropenia, definida en los diferentes valores del contagio de glóbulos blancos que puede tener el paciente, definidas como de bajo y alto riesgo, como factor importante para decidir el paciente que va a ser manejado de forma hospitalizada o de forma ambulatoria. Esto es importante porque nosotros los que evaluamos fueron los pacientes que estaban llegando a nuestra emergencia con neutropenia posterior a la quimioterapia o de inicio
que tuvieran la primera fase o la primera vez que tuvieran neutropenia. Esto es importante mencionar, que la neutropenia es una de las causas de complicaciones mayores de los pacientes, porque es su posibilidad de adquirir mayor infección. Y esto de adquirir infecciones son las infecciones asociadas al cuidado de la salud, las cuales representan un incremento del costo, un incremento de la estancia y, por supuesto, de casi 3 veces mayor el paciente con cáncer que la puede padecer. Es importante saber que la fiebre en la neutropenia febril por la quimioterapia puede ser la única causa o la única indicación que el paciente tenga un problema infeccioso. Y esta fiebre ocurre con frecuencia durante la neutropenia inducida por la quimioterapia, ya sea para tumores sólidos o aquellos que tengan neoplasias hematológicas. El cáncer, entonces, representa 10 posibilidades más de contraer estos pacientes sepsis y de, por supuesto, tener una sepsis grave o shock séptico. Cuando respecto a las IAS o a las infecciones asociadas al cuidado a la salud que ataca o afecta más al paciente que tiene cáncer, encontramos las bacteriemias. Y las bacteriemias son una de las causas más frecuentes por las cuales los pacientes pueden fallecer. El diagnóstico lo hacemos reconociendo la presencia de enfermedad activa, de infección, obteniendo antecedentes de origen infeccioso importante y realizando una batería de exámenes que sean importantes para hacer el diagnóstico de que el paciente no tenga un tipo de problema. Bueno, nuestro proyecto Hora Dorada es un proyecto financiado por la Fundación Patronato del Hospital de Niños y su intención es proteger a los niños y beneficiarlos durante la primera hora en que ellos puedan tener fiebre en sus casas. Nuestro proyecto involucra al servicio de infectología, de oncología y de hematología y se obtuvo a través de 4 fases. La primera fase fue de capacitación de padres de pacientes con cáncer en los servicios de hematología y oncología del Hospital de Niños, JM de los Ríos. Nuestra segunda fase fue capacitación de enfermeros y médicos residentes de los posgrados de pediatría, hematología, oncología e infectología. Y la tercera fase fue el inicio del trabajo de investigación y recolección de datos. Todo nuestro equipo de control de infecciones y en conjunto con el servicio de oncología y de enfermería y de Fundación Patronato, hicimos este trabajo de capacitación durante el año pasado, previo a la pandemia. Tenemos, vamos a lograr ver acá algunas imágenes donde surgió la capacitación y donde todos participaron activamente con la finalidad de instruirnos en el manejo, creando un protocolo diferente y de atención inmediata al paciente que llega a nuestra institución con fiebre, producto posterior a quimioterapia y minimizando el riesgo de que estos pacientes puedan de una manera tener un desenlace o una complicación tardía, ya que se ha demostrado que estadísticamente en la indicación de un antimicrobiano 30 minutos después de los ganchos febriles, el primer gancho febril pudiera disminuir la bacteriemia en los pacientes que tienen cáncer. Entonces nosotros hicimos este proyecto y este protocolo con la finalidad de tratar de minimizar el tiempo de indicación de antimicrobianos de los pacientes que llegaban a nuestra emergencia y no pudieran cumplir el tratamiento antibiótico de forma rápida e inmediata. Para ello tenemos una caja que tiene todos los insumos necesarios, tanto para tomar la muestra de sangre, para tomar el hemocultivo del paciente que llega con fiebre y adicionalmente colocar inmediatamente el tratamiento autorizado para un paciente con neutropenia febril, inicialmente con o sin foco, y allí en esa caja tenemos todo el equipo. En emergencia hay una caja, en el servicio de hematología hay otro y hay otra caja en el servicio de oncología.
Esto es un estudio tipo observacional descriptivo, analítico y prospectivo, en donde se evaluaron los pacientes pediátricos que tenían fiebre y neutropenia ocurrida después de la quimioterapia. Nuestra población comprendió toda la totalidad de los pacientes, o está comprendiendo porque todavía estamos en la recolección de los pacientes desde enero 2020 hasta enero 2021. Y la población de los pacientes como nuestra muestra fue aquellos pacientes pediátricos con neutropenia febril con los criterios de inclusión y exclusión que menciono a continuación. El ingreso de los pacientes como inclusión, tenemos ingreso a los servicios de emergencia, hematología, oncología, infectología con neutropenia febril entre la primera hora y las 6 primeras horas del inicio de la fiebre. El diagnóstico que haya sido confirmado por los servicios de oncología y hematología de cáncer hematológico, leucemias y tumores o tumores sólidos. Y, por supuesto, contar con el consentimiento informado del representante y el asentimiento informado por el paciente. Todo este estudio fue llevado a la Comisión de Bioética y fue aprobado por ellos, de la bioética del Hospital de Niños. Dentro de los criterios de exclusión incluimos la edad menor de 1 mes y la no confirmación de cáncer. Obtuvimos dentro de los métodos alguna lista de variables, las cuales pueden visualizar, y se cumplieron dentro de del protocolo de estudios de trabajos de investigación los aspectos éticos, especialmente los bioéticos de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Recogimos los datos a través de los pacientes, formamos un grupo de WhatsApp, el cual están conectados los residentes de pediatría, los residentes de infectología, los residentes de pediatría, hematología y oncología. Y en el momento y la hora en que aparezca un paciente con diagnóstico de neutropenia febril, utilizando las definiciones previamente descritas y tomándose el hemocultivo, se evalúa este paciente y se cataloga según las tablas de estratificación de riesgo en alto o bajo riesgo de acuerdo a las características que se mencionan en la imagen. Asimismo, utilizamos las escalas para estratificación de MASC de riesgo, agregando algunos parámetros de evaluación, como fueron, por ejemplo, la edad, la historia clínica previa, la procedencia de ambulatoria o si estaba en alguna situación en particular. Se agrega el antimicrobiano, el antibiótico que se coloca de entrada es cefepime y el aminoglucósido, y solamente se indica vancomicina en el momento que se visualice, como los protocolos de CDC o como se registra en los protocolos de pacientes con neutropenia febril, si tiene algún foco infeccioso en donde evidente o visible, por ejemplo, una neumonía o una infección de piel y partes blandas. Se hace seguimiento continuado a estos casos y, por supuesto, se supervisa diariamente por los servicios. Los procedimientos se han hecho en recolección de datos, se hace análisis o se ha hecho análisis descriptivo en general a través de frecuencias relativas y porcentajes, y se utiliza EpiInfo 7 y Stata 12. Para ello hemos recogido hasta este momento en nuestros resultados, en la distribución del sexo, vemos que los preescolares en total han sido 14, de los cuales el sexo masculino ha sido el predominante. Y de los escolares, en total hemos tenido 8, y de estos el sexo masculino han sido 6. Vemos que de total de 28 pacientes, la distribución según patología ha sido leucemias en número de 23 y 5 en tumores sólidos. Vemos que en cuanto al sexo, el masculino ha sido el predominante, y adicionalmente hemos tenido que de los pacientes que en la distribución de sexo, vemos que más pacientes han tenido, de leucemias, sexo femenino, y oncológicos de sexo y oncológicos solo 2. Con respecto a la distribución de fallecidos, hemos observado que se ha incrementado, pese a las medidas de control y vigilancia, en los pacientes con leucemia. En conclusión, nuestros preescolares han sido los más afectados por neutropenia febril,
y por supuesto han ocurrido 1 o 2 eventos de esta neutropenia en el mismo paciente, especialmente aquellos que tienen leucemias o una neoplasia hematológica. Y los principales factores de riesgo para esta bacteriemia fueron la quimioterapia, el tipo de enfermedad de base, el inicio tardío de los antibióticos después de la primera hora. Dentro de los grupos de microorganismos aislados predominaron las pseudomonas, los estafilococos Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus y las Klebsiella pneumoniae. La leucemia linfocítica aguda fue la que presentó mayor cantidad de neutropenia y las principales causas de muerte fueron insuficiencia respiratoria, bacteriemia asociada al catéter y la sepsis bacteriana. Dentro de nuestras recomendaciones está estimular la investigación como medida eficaz para diseñar las mejores estrategias preventivas, promover el cumplimiento de la higiene de manos y uso obligatorio de equipos de protección personal como principal medida preventiva para garantizar la dotación continua de antisépticos con alcohol de 70%. Adicionalmente, orientar a la dirección hospitalaria en el beneficio de mantener áreas de aislamiento físico en la infraestructura para los pacientes con inmunidad comprometida y así aislarlo del resto del paciente. Instaurar capacitación obligatoria en médicos residentes de emergencia para el cumplimiento de tratamiento precoz de los antibióticos y adicionalmente optimizar la calidad de atención con promoción de programas de vigilancia en control de infecciones y de uso racional de antibióticos en los pacientes pediátricos. Muchas gracias a la Fundación Patronato, a los padres, a los residentes, a los pacientes de nuestro hospital y muy especialmente a nuestros niños, que son los grandes maestros de la infectología venezolana. A todos ustedes, muchas gracias por su atención